Este delicioso postre se prepara en 5 minutos solo con 3 ingredientes y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 1 litro de nata o crema para batir, la piel de un limón, la piel de una naranja y un palito de canela. A fuego medio 10 minutos. Después, tápalo y deja reposar 15 minutos. Tienes que colar la nata y añadir 350 gramos de leche condensada. Si no tienes, lo puedes sustituir por una taza de azúcar. Seis huevos medianos. Pon caramelo líquido en tu bandeja o molde. Vierte la mezcla pasándola por un colador. Y mételo en el horno a 180 grados 45 minutos. Muy cremoso, está riquísimo, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso bizcocho se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 170 grados. Necesitas una naranja entera, 3 zanahorias, 4 huevos grandes, 3/4 partes de una taza de aceite, 1 taza y cuarto de azúcar, y media cucharadita de sal. Tienes que batir con una batidora o licuadora 2 minutos. Una taza y media de harina de trigo común, todo uso. Y 8 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Como me ha sobrado masa, he preparado 2 bizcochos.
el grande a 170 grados 45 minutos y el más pequeño a 170 grados 30 minutos. 60 gramos de azúcar glass y el zumo de media naranja. Tienes que mezclar con un tenedor. Pon el glaseado encima del bizcocho. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa tarta de galletas y limón se prepara en solo 5 minutos con solo 4 ingredientes y queda riquísima. Necesitas 500 mililitros de nata o crema para batir. Para montar la nata tiene que estar muy fría. Tienes que batir 1 o 2 minutos a velocidad media. Tienes que guardar la nata montada en el frigorífico para usarla más adelante. Necesitas 450 gramos de leche condensada y el zumo de 2 limones. Solo tienes que mezclar. Vierte la mezcla de leche condensada y zumo de limón en el bol de la nata montada y mezcla con una espátula. Pon papel film en tu bandeja o molde y un poquito de leche en un bol. Necesitas un paquete de galletas. Tienes que poner una capa de la mezcla en el molde. Alísalo con una cuchara. Unta las galletas en la leche y ponlas encima. Otra capa de la mezcla y otra capa de galletas. El restante de la mezcla y pon una última capa de galletas. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico 3 horas. Cuando lo he sacado del frigorífico, lo he dado la vuelta con un plato y he decorado la tarta con una rodaja de limón y galletas trituradas, un poquito de la ralladura de la piel de medio limón. Esta tarta muy fría queda riquísima, tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.